Bienvenidos sean todos a una nueva cápsula de papel y piedra. En esta ocasión estoy junto a José Luis. Buenas noches, primero que nada. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Ya Bien, andamos por acá, andamos. con todo el ánimo, después de un largo tiempo. Y ya muchísimo tiempo sin poder hacer algo juntos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, son sobre los estoicos. Y antes de introducirnos ya de plano a la plática, a manera de contexto vamos a tratar de decir más o menos dónde se encontraba estos filósofos. Los estoicos son una escuela que pertenecen a una parte histórica de Grecia que se le llama como la filosofía helenística. Esta es posterior, precisamente como justo después del gran apogeo que tenía Atenas con Aristóteles, con Platón, con Sócrates, donde estaba todo el saber griego en su máximo esplendor y que de manera contextual les dicen que es gracias a como la gran estabilidad que podían tener los griegos. Entonces, dada la estabilidad que tenían, había momentos de ocio, lo cual les permitió pues hacer filosofía y empezar a razonar. Platón yendo hasta el mundo de las ideas. Pero, pues resulta que después de eso suceden varios acontecimientos históricos como la muerte de César y sobre todo hay un desbalance completo en lo que se consideraba como las polis griegas. Y empieza a haber un caos, y entonces empieza a haber como malicia, ya no sirve lo que antes se hacía y la sociedad lo estaba resintiendo. Empezaron a haber desánimos, empezó a haber tristeza, dejó de haberse esa gran prosperidad griega y llegó a haber una gran tristeza. Entonces, pasaron los griegos de pensar en cosas súper extra del mundo, como lo era Platón con todas sus ideas, a volverse a centrar en algo muy básico o algo muy frecuente. Es como si de pronto la filosofía pasara de estar en el cielo a regresar a la tierra y decir, bueno, es que hay que concentrarnos primero que nada en la felicidad. Y si tú te fijas en estas grandes escuelas como los estoicos, los epicúreos y todas las demás que hay, los escépticos, sobre todo la gran pregunta es hacia la felicidad. Y los estoicos no salen de esto, también son parte de la búsqueda por la felicidad y la virtud, algo muy terrenal y muy mundano. Entonces, esta charla que vamos a tener se va a basar en un escrito realizado por Séneca, una de sus famosísimas Consolaciones, la cual está dirigida a su madre Elvia. Sí, bueno, es cierto, ¿no? Yo creo que se retorna a los principios de la política, que era como tender a un fin en sí mismo, el fin que tiende a sí mismo, una finalidad, vamos, que tiende a ser la superior, podríamos decirlo, ¿no? Que no tiende a ninguna otra excusa, que se defiende y se ratifica a sí misma por ella, que en este caso era la felicidad. Hace tiempo ya en algún momento lo retomaremos, pero pues eran algunos de los principios que seguía la política anterior, ¿no? Creo que Aristóteles lo planteaba por ahí en algunos de sus textos. Y sí, yo creo que pasa a ser estas nociones. Bueno, pasamos a tener estas nociones de la importancia que debe de tener ella en el papel, o bueno, es más, yo creo que es una pregunta que se cuestiona el sentido de la vida misma. Pero bueno, respecto a los estoicos, pues sí, vamos a hablar sobre Séneca, sobre esta consolación hacia su madre, que es una de las mejores estructuradas por ahí dicen. Y sí, bueno, más que nada, ¿qué podemos decir de los estoicos? ¿Es necesario pensar en los estoicos hoy en día, Ricardo? Antes de meternos con esta onda de Séneca. Yo creo que sí. Y es que, de nuevo, todas estas escuelas helenísticas se concentran en algo que es muy común y que siempre estamos con ellos, como lo que son las virtudes, como lo que es el actuar humano y sobre todo, de nuevo, palabra clave es la felicidad, cómo alcanzar la felicidad. Entonces, estas escuelas, como los epicúreos, los estoicos, tienen cosas en común, pero también cosas bastante como dispares que los hacen, aunque todos quieren alcanzar la felicidad, como concebirla de una u de otra manera. Entonces,
Si tú te guías por los epicúreos, podrías decir que la felicidad está en el placer, algo muy común de oír hoy en día. De pronto tú podrías preguntar a alguien en qué encuentra la felicidad y seguramente te va a decir que en el placer de estar con sus amigos, en familia, bebiendo café por las tardes, en cosas de ese estilo que le causan placer al sujeto. Entonces, el tema de la felicidad siempre es presente, siempre es presente. Y creo que cuando tú tienes tu primera lectura con los estoicos, con los epicúreos y con todos estos, lo primero que te encuentras es con que su filosofía siempre es presente. De pronto, todo lo que ellos se cuestionan, por supuesto, con su contexto histórico, sigue siendo tan actual que tú ves algo novedoso en ello. Y si no novedoso, sí ves algo que te acompaña a aquello que tú ya habías pensado. En algún momento tú puedes decir, no, la felicidad es ser lo más virtuoso. O la felicidad es llevar las cosas no tan ni no tan. O sea, ni no tantín. O sea, no hacer cosas muy exageradas, pero tampoco no hacer cosas muy pequeñas. Un punto medio. Entonces, cuando tú lees las virtudes aristotélicas que luego retoman igual estas escuelas, pues resulta que te das cuenta de que son algo muy parecido y disfrutas mucho de esas lecturas y lo ves muy, muy actual. Y por ejemplo, yo los estoicos, algo que sobre todo aquí en Séneca, ya pensando en Séneca, es estas consolaciones que son completamente como algo tan característico que hace Séneca y que nos da mucho a entender de la labor estoica. Es que fíjate, mira, podríamos caer en el error, ¿no? De repente esta idea de lo estoico es como la gente que resiste. O sea, hay que más o menos contraponerlo con el concepto que se tiene hoy en día. El estoico es aquella persona que resiste. Sin embargo, planteándolo y viéndolo desde el punto de vista que se tenía, bueno, que tenían ellos, era más como una cuestión de la aceptación. Era esta situación del destino, de la suerte, de una razón lógica que movía todo y que por ende no era contradictoria con ninguno de sus actos. Sin embargo, el hombre pues se hallaba inmerso en ellos. Bueno, esto es curioso, ¿no? Porque cuando retomamos a esta onda de los estoicos es como regresar un poco atrás. Y bueno, no un poco atrás, sino regresar y basarte nada más en los meros hechos prácticos y morales, ¿no? En las acciones del hombre, qué es lo que debe de realizar, en un deber ser, en una forma de comportarse, pero intrínsecamente en ello creo que mucho de su moral tiene que ver con la forma de concepción del mundo que ellos tenían. No sé si por ahí recuerdes que curiosamente ellos tenían la idea de que el mundo, no por así decirlo perfecto, sino que se lleva por una razón. Y su libertad, bueno, los conceptos que ellos manejaban para el desarrollo de toda esta, de todas las personas y de asimilación del mundo era de aceptación, más que de negación. El mundo se aceptaba y se asimilaba. No sé cómo lo veas tú, ello. Sí, es que aquí hay algo bastante importante en todas estas escuelas. Estamos hablando de felicidad y de soportar la vida. ¿Por qué demonios? Por ejemplo, tú decías muy bien, actualmente lo estoico es como lo resistente. De hecho, en Cómo entrenar a tu dragón, el papá de Hippo se llama estoico, si no me acuerdo, si no mal recuerdo. Entonces tú ves lo estoico como aquella persona que resiste, aquella persona que es fuerte en sí misma, que tiene muchísimo valor. Y pues esto es como una parte de los estoicos que precisamente nace y se empieza a divulgar por textos como Consolaciones y sobre la forma en la que los abordan. A ver, que cuando estas escuelas hablan sobre el humano, porque al final de eso hablan, del ser humano, de su comportamiento, lo primero que te llegan a decir es como, el mundo, la vida es dolorosa, la vida causa dolor, la vida te entristece y hasta llegan a meter la suerte. O sea, en un momento dado, cuando te va muy mal, pues te dicen como es que tienes mala suerte y la suerte juega un papel importante dentro de la filosofía y los textos de Séneca, por ejemplo, en este. Y todo nace de pensar también a la vida como algo que sufres, como situaciones que te encuentras en la vida que te van a hacer desboronarte, que te van a hacer que necesites un consuelo. Entonces, sí, precisamente de esto nacen. ¿Y cómo vas a sobreponer aquellas tristezas que tienes, la muerte de un familiar? O aquí era muy común la muerte de tus hijos, de tus esposos, de toda tu familia, por las guerras,
o los conflictos o los destierros inclusive. Entonces todo esto necesitaba una manera de tú confrontar lo malo que hay en la vida. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues practicando lo que cada uno piensa que es la virtud. Y precisamente ya en este texto del cual estamos basando la charla, es la consolación a Elvia. A ver, es que Séneca de pronto se le daba mucho por hacer consolaciones. Creo que tiene como 3 consolaciones. No sé cuántas tenga en total, pero es él tratando de consolar, tratando de dar impulso a alguna persona que la pasó muy, muy mal últimamente. Entonces ves que hace consolaciones a una persona que perdió, por ejemplo, a su esposo o que perdió a sus hijos. Y que él trata de sobre todo anteponer y hablar sobre la virtud y tratar de componer a esta persona, componer entre comillas, pero sí como alivianar ese peso que está cargando. Y en este caso es un caso muy especial porque a esa persona que quiere consolar es su madre. No sé si quieras decirnos, José Luis, qué es lo que pasó para que de pronto quisiera consolar a su madre. ¿Qué es lo que pasó en la vida de su madre para que tuviera que ser, o para que Séneca le hiciera una consolación, escribiera una consolación para ella? Pues mira, o sea, se retoma mucho de la vida trágica. Bueno, no tan trágica que partió. Bueno, Séneca fue desterrado por ahí. Bueno, y al de ser desterrado, pues su mamá cayó en la pena, desgraciadamente, después de haber pasado por muchas tragedias. De hecho, la mayoría del texto es curioso, ¿no? Se enfoca en hacer evidentes todas las tragedias que vivió su madre a lo largo de su vida. Y es curioso porque era un método que tenían esta noción de los estoicos, que era como forjar un espíritu fuerte, consciente, virtuoso, y obligar a las personas, bueno, no obligar como tal a las personas a actuar de buena forma, sino que ellos hallaran la virtud. Ahora, podemos verlo esto con esta noción de las pasiones. No sé si te acuerdas que ellos aberraban las pasiones. La pasión para los estoicos era esta idea de la pasividad, del no poder hacer cuando tú puedes hacer. Esta inacción, este mero hecho de no poder pertenecer a la virtud, era por así decirlo, aborrecido por ellos. Y con ello, pues Séneca busca motivar a su madre para el acto. No quiere que se quede limitada por las mismas pasiones o por el mero hecho de no hacer, sino que el estoico forma parte de la virtud y en la virtud se conlleva constantemente el acto. A lo largo de ello, por eso, bueno, no sé si recuerdas que en la mayoría del texto él empieza a recordar todo. Vamos a recordar, o bueno, esta es una bonita reflexión. Haz de cuenta, ¿qué es lo más conveniente cuando tú estás hablando con una persona que de repente se siente triste? Bueno, no vamos a extrapolar esos temas, que de repente se encuentra mal del espíritu. Es que no sabes ni qué decirle, ¿no? Uh-huh. Yo creo no sabes ni qué decirle. Te cuenta que está mal una persona y tú como, ay, Dios mío, ¿qué te digo? ¿Qué puedo ayudarte tú para tratar de ayudarte? Es muy complicado eso. Justo, y es difícil, ¿no? ¿Qué le puedes decir a un compañero de repente cuando sufre alguna pena? Y de ellos yo creo que es mantener y motivar al espíritu en su grandeza. Por eso, una de las, de lo que más aborrecen es esta idea de perpetuar la enfermedad del espíritu. No sé si se entiende, al enfermo, al lastimado, no hay que tratarlo de esa forma, espiritualmente, claro, porque pues si estás enfermo físicamente, obviamente necesitas tratamientos y estas cosas, pero espiritualmente hay que motivarlo al acto, a la dignidad. Yo creo que no hay valor más grande por parte del hombre que tratar a su semejante cuando se encuentre mal con la fortaleza y la dignidad que se merece el hombre. No sé si te pasa de repente que esto se da mucho, por ejemplo, en las personas que entrenaron o llegaron a entrenar en algún punto, las exigencias que se tienen respecto a su físico y al espíritu y la voluntad que tienen. Creo que nunca se detienen porque la exigencia es hacia la mejora. Es como no hay que detenernos, suena feo, ¿no? Como no hay que detenerse en un mundo de débiles. Hay que motivar a las personas a seguir creciendo. Bastante feo. Sí, suena feo, ¿eh? Pero esta cuestión del espíritu, bueno, no del espíritu, de la voluntad, del espíritu, de esta onda de que de motivar al hombre a no yacer en la enfermedad del espíritu, tiene que ver mucho con esta noción de
de provocar el acto en las personas, ¿no? De no detenerse. Séneca es lo que motiva en su madre, no quiere que quede limitada y se frene en este estado de lamentación por su hijo. Por eso, dentro de sus penas, le empieza a recordar todo, ¿no? Desde la muerte de su padre, desde la muerte de los hijos, de los Eso está nietos. súper fuerte en el texto, está súper fuerte en el texto. Por eso te digo, es como una noción que tienen estos los estoicos de motivar al espíritu fuerte, de ver estas nociones, de no tratar a ningún espíritu como débil, ¿me entiendes? Es como, pues, debemos de exigirle, el espíritu debe de yacer, debe de moverse. Incluso, no sé si recuerdas que esta virtud, el alejamiento de la virtud, viene por el mal desarrollo de las mismas, que en sí todos nacemos de la misma forma, porque ellos son también los que traen esta idea de que todos los hombres nacen libres. No por ello alguno de los filósofos, no sé si es Zenón, el que fue esclavo antes de filósofo, pues siguió perpetuando esta onda de los estoicos. Pero es necesario, o bueno, no sé si sea necesario en estos momentos, pero para ellos era vital motivar el acto de las personas. O sea, motivar el espíritu, el crecimiento y toda esta idea que ellos traían. Y es por ello... Uh-huh. Eso que dices está súper interesante. Motivar el acto de las personas, no quedarse con su desdicha, no quedarse con lo que hace que sufran. Está padre eso. Y sí, justo, bueno, tendremos que verlo en el desarrollo del todo el texto. Empieza a reducir como a una cuestión física del hombre muy... Vamos, ¿cómo decirlo? Como que lo va puliendo en cada una de sus partes, ¿no? Es decir, pues no, tu ser no se encuentra en las riquezas, debes de basar y no lamentarte con lo que es meramente propio tuyo, ¿no? O sea, no vas a perder lo que es tuyo. Y en literal, lo que está intentando decir Séneca a lo largo del texto es, no te vas a perder a ti mismo. O sea, debes de yacerte en ese gran cimiento en el que te encuentras. Exacto. Y Séneca empieza a partir de ello, de las riquezas, habla de la pérdida de las mismas, de la ambición, de que uno es... Bueno, de que esta hambre que supera la necesidad viene movida por las pasiones mismas que detestan. Y te digo, la mayoría del texto va redundando a trabajar una forma del hombre en general, es decir, esto es lo que hay. Y por lo regular, te digo, queda reducida a la imagen de un hombre espectador del mundo. No sé si te da la idea de ello. De forma parte de la razón, que va... De hecho hay una parte muy bonita, ¿no? Hablan del destierro, no sé si te acuerdas. A ver, dime cuál es. Cuando Séneca, bueno, pues obviamente es desterrado, pero dice que el destierro existe por defecto en todas partes. Que los hombres nunca yacen en la misma patria, que cambian a lo largo de la historia. Pero más allá de este movimiento de los hombres, él lleva a decir que la patria del hombre se encuentra bajo las estrellas y que el manto cubre a todo el universo y que ni un hombre va a estar alejado de su patria mientras yazca bajo el cielo que la naturaleza le provee. Sí, es que, a ver, para ver cómo de qué manera iba abordado el texto. La pena, ya lo decías tú, que está afligiendo a Elvia, a la madre de Séneca, es precisamente que Séneca ha sido desterrado. Entonces, ¿qué es lo primero como que salta a la vista? Y tú decías, lo primero que hace es como recordarle todo. Y es que hasta Séneca como que juega con eso de una manera de burla. Y dice, ¿sabes qué? Yo voy a tratar de consolarte, madre, pero para consolarte, lo primero que tengo que hacer es recordarte todas tus desdichas, recordarte todos tus lamentos, todo lo que te pasó mal en la vida. Y es como, yo sí me impacté mucho en esa parte porque es como, wow. O sea, yo pensando que si alguien te viene a pedir ayuda personal, emocional, lo último que le dirías a esa persona es, a ver, te voy a contar, te voy a hacer una lista de toda tu vida desgraciada que estuviste en todo este tiempo. A mí nunca se me ocurriría eso bajo ningún motivo, te puede salir muy mal. Pero Séneca juega con eso y dice, es que yo voy a sincerarme contigo y para llegar a lo que yo quiero llegar es necesario hacerlo. Y sobre todo, después de que empieza a hacer esto, dice, te voy a mostrar
una vez ya dicho todo lo malo que te pasó, ya teniéndolo en cuenta, quitando todo lo que nos estaba como estorbando, no dejando nada al azar, diciéndolo todo, te voy a mostrar dos cosas. Una, que yo no soy un desdichado al haber sido desterrado. Dice, si eso es lo que te preocupa la salud de tu hijo, yo no soy un desdichado. A mí, casi al final del texto empieza a decir, mejor que me destierren a que no. Y es que, a ver, en el contexto en el que estamos, que es, pues todavía estaba Grecia, todavía, pues después de la expansión que Alejandro Magno hizo, pues el destierro era algo completamente vergonzoso. Traía vergüenza no solo a ti, sino a toda tu familia. No es algo como, bueno, solo te vas, te quitan de tu patria, te quitan de donde tú naciste, de las leyes de tu pueblo, de todo eso te destierran. Entonces lo primero es, te voy a mostrar que yo no soy desdichado. Y después te voy a mostrar que tú no eres desdichada al tener a un hijo que lo destierran. Y es precisamente ahí donde vas y donde tú José Luis, decías, pues empieza a decir lo de los bienes materiales. ¿A qué viene a cuento lo de los bienes materiales? Es que dicen, cuando tú te destierren, pues no creas que te van a dar tus lujos, ¿verdad? No te van a dar tus lujos de, bueno, ya, de aquí todo derecho y te vas a una mansión. No, te destierran, vives en pobreza, vives sin nada, no te llevas ninguno de tus bienes, vives avergonzado, vives pobre, vives sin comer, vives comiendo lo mínimo. Y precisamente ahí Séneca dice, y lo mencionabas muy bien, es que ahí empezamos a ver que las personas están guiándose por la avaricia. Y dice, ¿qué de malo tiene que de pronto yo me vaya a la naturaleza? Si de ahí venimos, si de ahí está la razón del mundo, si la naturaleza es la razón del mundo. Es una de las cosas que, por ejemplo, Ramón Xirau dice en una introducción a los estoicos. Dice como que los estoicos, si tú los ves bien, hasta parecen panteístas. Panteísmo es creer que Dios está en todos lados, que Dios lo es todo. Panteísmo es como Dios todo. Entonces, decía como que los estoicos creen que en el panteísmo pareciera que tienen algo de panteístas, porque de pronto la naturaleza es Dios y la razón que mueve al mundo, la razón que hace que todo funcione también es Dios. Y precisamente a eso va Séneca con todo lo que dice. Si yo me voy a la naturaleza en cueros, sin comida, estoy mejorando porque me estoy alejando de todos los vicios, de todos los bienes materiales y me estoy yendo hacia lo que en realidad es la razón del mundo. Y es que tú también lo decías ahí, como que de pronto empiezan ahí chispazos. Hay en toda la consolación de Séneca hay chispazos en los que, aun cuando es una consolación dirigida a Elvia, por algo es un texto que hoy se lee. No se lee únicamente porque sea una consolación. Se lee porque dentro de esa consolación Séneca está escribiendo algo filosófico. Se está centrando en la filosofía. Y ahí es que empieza el punto. No soy un desdichado, porque resulta que quien sí es desdichado es quien piensa en la avaricia, en quien tiene muchas cosas y pone muchísimos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, pone un ejemplísimo que a mí me encantó. No me acuerdo bien de los nombres, ni me voy a acordar, pero dice, resulta que había un sujeto muy rico, riquísimo, y que se gastaba todo su dinero en comida cara, en comida difícil de traer, y de hecho hace varias como críticas a eso. Te empieza a preguntar y empieza a decir, oye, ¿qué onda con los que comen miles de cosas rarísimas? Si puedes ir prácticamente adelante de tu casa y puedes agarrar algo del primer árbol que encuentres y ya está. Y esa es como la razón de la naturaleza. Y Séneca dice, bueno, nos pone el ejemplo de esta persona que era muy rica y gastaba todo su dinero en comida. Y dice, de pronto esta persona resulta que después de comer mil cosas exóticas, de ir a tantos lugares, empieza a contar su dinero. Y empieza a contarlo y se da cuenta de que ya solo le quedaban 10 millones de monedas. 10 millones de monedas. Y dice, pues este sujeto vio 10 millones de monedas, dijo, no puede ser, me quedé pobre, y se suicida. Se quita la vida porque ya solo le quedaban 10 millones de monedas. Y Séneca hace la comparación. Imagínate tú lo que daría cualquier persona por 10 millones de monedas.
Y este sujeto, en cambio, al no ver lo que puede hacer con ese dinero, no ver la virtud, no ver la naturaleza y únicamente ver la avaricia, ver el vicio, pues se termina suicidando porque ve que se ve escatimado en este aspecto. Y no porque tenga poco, sino porque quiere más y esperaba más. Entonces sí es como increíble cómo Séneca logra mostrar dentro de un texto que es una consolación hacia su madre, lograr que sea una cuestión filosófica. Y es que, por ejemplo, anoté una parte así muy bonita que dice, y dice: empezaré lo primero, o sea, mostrar que no soy un desdichado, por esto que tu amor está impaciente por oír, está diciendo a su madre. No me ocurre nada malo. No me ocurre nada malo. Soy pobre, sin vestido, sin comer, sin patria, sin honor. ¿Y a qué le dice a su madre? No me ocurre nada malo. ¿Por qué? Porque para el estoico, al final de cuentas, la vida no son riquezas, no son miles de comida, no son tener ropa que vestirse. Al final, la virtud la puedes encontrar en ti mismo. Y dice algo así como cuando se va, ¿no? No sé si te acuerdas de esa parte cuando dice, cuando yo me vaya, pues prácticamente dice, tengo todo lo que necesito porque estoy yo. Y ahí me iré como pata cojeando, sin nada, pero pues estaré yo. Es una parte increíble del texto. Y que en realidad muestra mucho de cómo es que los estoicos, dentro de unos textos que parecieran ser de otra cosa, te meten una cantidad de filosofía impresionante. Sí, es complicado. Trabajan muchas cuestiones de la virtud y de la noción. Trabajan muy bien al hombre, lo reducen a un aspecto muy natural, ¿no? Y sugieren que todo esto forma parte de un alejamiento de la misma naturaleza. No sé si viene desarrollado con ello. Pareciera que todas las virtudes son puramente humanas, ¿no? De hecho, al final del texto también da como algunos ejemplos de por qué todo encuentra una razón de ser, ¿no? Y cuando encuentras una razón de ser te apartas. No hay una forma negativa de formar parte de... Bueno, no hay una forma de formar parte de esta razón o de este destino. Curiosamente, la palabra suerte a mí también me causó conflicto, porque la menciona muchas veces, ¿no? La suerte para ellos era como esta cuestión del destino. Y no es curioso que también veamos en Séneca no una fatalidad del destino, sino que la virtud, la forma de actuar, forma parte del hecho de tu destino. ¿Cómo decirlo? Encaja con él. Y de la misma forma, pues es el mismo. A lo largo de la vida, pues se supone que en teoría tenemos un destino, una fatalidad de que debemos ejercer. Pero para los estoicos, no sé si sea de esa forma, me gustaría pensarlo, de que es esta forma de asimilar el destino y ver que nuestros actos coincidan con él. Por ello, es esta cuestión de la aceptación, ¿no? No es como una... No lamentan el error, porque inclusive también es percatarse de lo que se tiene. Por lo regular, son muy, vamos a decirlo, son muy materialistas, ¿no? Dice, ¿para qué lamentarse cuando tenemos lo suficiente y lo necesario? ¿Por qué carecer cuando se ha satisfacido la necesidad? ¿Por qué desear cuando el mero hecho del deseo no tiene algún motivo o algún motor? De hecho, a lo largo, Séneca plantea muchas cosas a lo largo del texto. Por ejemplo, una de ellas, al comenzar a hablar de esta cuestión de un conquistador, no recuerdo muy bien el nombre, pero decía que también el hombre se diluye de acuerdo a estas cuestiones de encontrar o de disponerse en muchos lados. No sé si te acuerdas, más o menos va este dicho, por lo regular, casi yo encontré este dicho cotidiano dentro de del texto de Séneca, que es el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Decía, ¿cómo un ser finito puede desear una cosa infinita? Eso ya se pone más denso, ¿no? Sí. Pero empieza a decir que cómo vamos a poder administrar toda esta abundancia que tenemos y las riquezas cuando de repente nos vemos limitados de cosas. Y es, por ejemplo, yo creo que es muchas de las situaciones, de las exigencias de la vida cotidiana, y por eso te digo, son tan vigentes, ¿no? Mientras más asuntos tengas, inclusive, se da mucho en la cuestión laboral con las personas que trabajen, menos se encuentran presentes,
O sea, mientras más estás en otras partes, menos te encuentras en el lugar donde estás situado. No, te diluyes, te vas perdiendo conforme a estas ideas. Séneca dice, no, hay que regresar a nosotros mismos. E inclusive parte de que la identidad del propio individuo se encuentra en la razón y en el pensamiento, ¿no? Que desde este punto pues vienen ligadas a pues esta cuestión de la razón, bueno, que el ser es la razón. Y sin embargo, pues es lindo pensar que de repente necesitamos plantearnos y pararnos en un lugar y decir, hey, hay que frenar, no hay que diluirnos y hay que empezar a pensarte desde este punto. Que, bueno, por ejemplo, en el caso de su madre, pues inclusive yo creo que la fue trabajando más que para situar, más que para decir, ¿sabes qué? Pues esto está pasando, es para situarla. Yo creo que la empezó a contextualizar de lo que ella pasó y de las situaciones que la fueron formando como persona. Más que nada, a Elvia, a lo largo del texto la trabajó, la generó y le demostró quién era. Más allá de ello, en cada uno de sus actos se mostró virtud. No sé si te das cuenta de ello. Cada una de estas situaciones del ser, podríamos decir que la única forma de llegar a conocernos es a partir de la virtud. Suena un poquillo drástico ello, pero uno se conoce a partir de la virtud. Más allá de todas estas añadiduras de los vicios, yo creo que Séneca, no sé si con esta noción del panteísmo, de que todo tenía una noción y que de todo se llegaba a un punto, bueno, no se llegaba a un punto, mejor dicho, de que una razón lo gobernaba todo, el pensamiento del sabio pues fuera similar en todos. Pero pues en teoría se supone que desde la virtud, desde el conocer bien, pues conocerías de la mejor forma posible. E inclusive podríamos decir conocer verdaderamente. Sí, de hecho te quería poner algo ahí cuando tú hablabas sobre la crítica que hace a la avaricia. Dice cómo un ser infinito puede querer algo infinito. Hay una parte que también anoté y bastante interesante en este sentido. Es, vomitan para comer, comen para vomitar y ni siquiera se dignan digerir los manjares que buscan por todo el mundo. Entonces sí, de nuevo en este tema de la avaricia, de nuevo en este tema de la obsesión por querer algo en específico, pues te convierte en alguien que vomita para comer y que come para seguir vomitando. Y como tú dices, y yo creo que sí es cierto, lo dijiste y creo que es muy importante, la única forma en la que te puedes conocer es en la virtud. Pensemos en la virtud como contrario a estos excesos. Imagínate tú cuando tienes un exceso muy fuerte, ya sea sentimentalmente, y empiezas a hacer algo que no va contigo, o que tal es el exceso que cometes errores. Y de pronto hasta te preguntas, al terminar todo tu trabajo, todo tu error, todo tu desastre que provocaste por dejarte guiar por esos excesos, por esos vicios, te preguntas, ¿y ese soy yo? ¿Yo soy el que provoca esos vicios? ¿Eso soy yo? Y no. E incluso cuando de pronto pasa lo contrario, que no tienes tantos excesos, pero que es mínimo, que raya no en el exceso, sino ya en el prácticamente nada, también te preguntas, ¿eso soy yo? Y de nuevo yo creo que muchísimas personas pensarían, no soy eso. No soy ni el exceso ni la falta de virtud. Porque de hecho, pues pensándolo como el exceso de virtud, un exceso por ejemplo, el exceso del valor termina provocando que te hagas, ¿cómo se le llama a estas personas? Como imprudente. Entonces tú podrás decir que eres valeroso o que una virtud es el valor y tal, pero de pronto si tienes un exceso de esa virtud, exceso entre comillas de virtud, no creo que se pueda, pero pasas de ser alguien valiente a alguien que no le interesa nada y que no ve por su integridad. Entonces precisamente en esos excesos tú no te reconoces y en esas deficiencias tú tampoco te reconoces. ¿Tú dónde te vas a reconocer? Pues precisamente donde está la virtud y en las virtudes que logras alcanzar. Entonces sí, y es que eso es muy importante porque al final se lo dice a su madre, porque ya el segundo punto, ya cuando le quedó clarísimo, ya cuando Séneca se aventó todo su chorote para decir yo no soy desdichado, pues con mis zapatitos que alcance a tener, con eso soy feliz, me llevo toda mi virtud conmigo, dice, ahora tú
madre, no eres desdichada. Y le empieza a contar su vida, pero ya no las desgracias, sino todo lo que tuvo que pasar y soportó. Y dice, tú tuviste que soportar esto, tuviste que soportar la muerte de tu madre, de tu tía, de tu esposo, y lo soportaste, y ahora estás aquí. Y le empieza a decir como, tú tienes cosas que no deberían hacer que padezcas tanto. Has vivido tantas cosas. Eres una persona como casi, hoy diríamos, eres una persona muy valiente. Eres una persona que ha sufrido, pero que ha sabido resistir. Y es precisamente en ese sentido en el que de pronto los estoicos los pensamos como resistencia. Porque te remarcan los males del mundo, pero también te remarcan que esos males que te pasaron al final terminan fortaleciéndote y fortaleciendo tu conducta y lo que pudiera venir. De hecho, llega a decir como, imagínate si alguien que soportó una tormenta, así como una tormentota y tuvo que pasar por ella, ¿qué le va a hacer a esa persona un día que llueva mucho? Nada. Dice, entonces los que sufren los peores castigos terminan siendo aquellos que están más preparados para afrontar los otros retos de la vida. Y ya finalmente, lo que hace, y que creo que es muy actual también, porque cuando alguien te llegara a pedir un consejo, tú normalmente lo mandas con alguien de confianza. Apóyate en tu madre, apóyate en tu hermano, apóyate en tu familia. Y precisamente eso hace Séneca al final de la consolación con su madre. Le dice, quizá yo me voy, pero acuérdate que tienes 2 hijos. Y que esos 2 hijos, no digo que los quieras más que yo, pero sí nunca te va a Dijo, yo faltar soy el amor. favorito. Casi dijo, no te estoy diciendo que los quieras más, ¿verdad? Pero amor no te va a faltar. ¿Y qué tal si te vas con tu tío? Digo, con mi tío. ¿Qué tal si te vas con tu hermana? Todas esas personas, y les empieza también a recalcar su virtud, esas personas te van a apoyar, esas personas van a estar contigo. Y pues termina siendo algo muy esencial en las consolaciones. En esta no, pero por ejemplo, hay otras consolaciones del propio Séneca, en lo que dice es, bueno, se murió tu hijo, ok, se murió tu hijo, ¿lo extrañas? Y empieza a decir como, ¿sabes qué? Está bien que lo extrañes, pero acuérdate, ese dolor que tú sientes por aquellos momentos que no puedes vivir con ellos, mejor concéntralos en la alegría que tuviste con esa persona en vida. Dice, no añores poder verlo crecer. Mejor recuerda con cariño, recuérdalo bien los momentos que pasaste con él. Y así muchísimas de las consolaciones que tienen. En esta ocasión yo no vi, y de hecho fue algo que me sorprendió mucho, pero en otras sí lo hace. Y no sé, es algo súper padre. Y no sé, y no sé si quieras contextualizar esto ya más hacia cómo es el pensamiento ya casi metafísico, para que también se entienda que todo lo que viene aquí de Séneca, toda la consolación, termina siendo también un apoyo a toda la metafísica de los propios estoicos. ¿Cómo veían los estoicos el mundo? Pues te digo, o sea, más que nada venía apoyado con esta idea de que todo era gobernado por una razón. De que todo tenía... Por eso es una cuestión de la aceptación. O sea, todo acto estoico era un acto que aceptaba este mismo motor, vamos a llamarlo. Es un poco erróneo decir la palabra motor, pero esta cosa que ponía en marcha el universo. Y por ello ellos sentían la necesidad de asimilarlo. Por eso se volvía un acto moral, el mero hecho de la aceptación. Te digo, y es muy curioso cómo es la forma de asimilarlo. Por eso decías que tú panteístas y esta idea, porque encontraban la virtud, la razón y vamos a decir, la verdad en la verdad en la naturaleza. Es curioso por la forma en la que se veía toda esta onda por parte de ellos. Y te digo, más que nada se sustentaban ello, no podían contradecir lo que para ellos venían. Por eso esta cuestión de la suerte, el destino, era tan valiosa para ellos. Sin embargo, no era una cuestión que los imposibilitara, sino que el mero hecho de asimilarla y aceptarla los hacía sentirse libres. El hombre libre es aquel que acepta esta cuestión de la razón, podríamos decirlo. Suena ya
ya muy ya muy posterior a este concepto de la razón en la historia de la filosofía, pero sino esta cuestión que movía el universo era de vital importancia y no era asimilado de mala forma, sino que encontrábamos una razón para ello. O sea, por eso, es decir, todo tenía una explicación para los estoicos en esta cuestión. Todo maleficio, toda situación tenía un fundamento para ellos y por ello ellos lo asimilaban. Es curioso, ¿no? Decía, ¿quién se va a dejar golpear por la vida cuando no hay razones para dejarse golpear? Y ellos, sin embargo, ellos sabían que había una razón por lo mismo y por ello lo asimilaban. Nadie acepta algo hasta que lo razona un poco, hasta que es consciente de ello. Y es bello, ¿no? Que encontrar a partir de esta metafísica es que todo esto tiene una lógica, ¿no? Todo pasa, es como decir, todo pasa por algo. Porque de repente la negación del destino y de la misma vida viene a partir del que yo no me merecía esto. ¿Por qué pasó esto? En la ausencia de razones. Y sin embargo el principio metafísico es que hay una razón que todo lo mueve. Hay un capítulo Perdón que te interrumpa. Hay un capítulo de la teoría del Big Bang en el que Sheldon llega y dice, me acuerdo de una frase que me había encontrado por ahí. Y dice, estaba inscrita como en un amuleto. Y la frase era como de un sabio. Y decía, esto también pasará. Ahorita decías eso, me acordé mucho de eso. Sí, justo. De repente era como esta idea. Es decir, todo estaba sustentado. Y para ellos era necesario reconocer este principio. Y pues por ello su forma de actuar venía acorde a ello. O sea, la aceptación, la asimilación, la forma de reconocer todo ello. Y te digo, Séneca parte de ello. Debemos de trabajar, es decir, debes de valorar lo que tienes. Y sin embargo, termina diciéndote que lo único que tienes verdaderamente es a ti mismo. Dice, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, pero pues valórate, ¿no? Esto eres tú. Esta es la residencia. ¿Y por qué no vas a carecer? Porque todos los hombres están dotados de esa misma virtud, que es la capacidad de poder forjar tu espíritu. Y eso está súper chido. O sea, porque más allá, te digo, inclusive, vamos, ¿en qué pensamiento de esa época se les hacía viable ver que los esclavos eran iguales que aquellos que eran gobernantes, ¿no? ¿Qué ella hacía? ¿De qué estaban dotados? Que estaban hechos que les permitía ser comparados como iguales. Y en este caso totalmente revolucionario. Y en este caso es el espíritu. Y es curioso, ¿no? El estoico no te dice, lamentate, te exige. Son como esta, no sé, podría ser muy bello pensar que los estoicos nos dicen, venga, levántate. Que lo meramente propio tuyo es el espíritu y nada depende. Y bueno, y el espíritu se puede ir trabajando a lo largo del día a día, se puede ir mejorando. Pero a fin de cuentas es una propia tarea tuya. Tú te puedes cosechar, no lamentes lo que queda ajeno. Por eso en una parte también del texto dice que aquellas cosas que nadie pueda quitar, que no puede quitar el hombre, son el espíritu y y transformar la naturaleza, entre comillas, ¿no? Sus leyes y todo. Por ello, no sé, a mí se me hace súper chida esta onda de que... Bueno, se me hace súper chido esta onda de que pues realmente hay que reducirnos a este pequeño papel y que bueno, somos lo que somos como tal, que debemos de trabajar ese espíritu y que más allá de ello son formas de conocer del espíritu, en las que el espíritu se va a ver reflejado, en la que en la que el espíritu se va a regocijar. Hay que valorar lo que tenemos, sin embargo, no hay que lamentarlo. Vamos a cerrar con esto. ¿Te acuerdas de Naruto? Supongo que a ti te gusta, Ricardo. Por supuesto que me acuerdo de Naruto. ¿Te acuerdas de esta frase cuando muere Jiraiya? Ay, no. Cuando muere Jiraiya, haz de cuenta, pues Naruto ya está todo triste el vato. Pero le dice, pues su antiguo sensei le dice, pues compórtate como aquella persona, actúa con la virtud, casi actúa con la virtud de aquella persona que amó tu sensei. Y te digo, más que nada hay que ir trabajando ella poco a poco, es lo único que nos queda. Si quedáramos pobres y carentes de todo, la virtud es lo puramente propio y es lo que debemos de trabajar. ¿Por qué? Porque al conocerte tú tienes la capacidad de conocer el resto. Y bueno, pues entonces más o menos ya va tomando como lugar
esto de los estoicos. Bueno, no, falta mucho, esperemos dedicarles mucho más tiempo, quizás otro programa. Pero bueno, en este programa, qué podríamos decir de los estoicos? ¿Qué es lo poco? ¿Cuál frase sería cuál frase sería lapidaria? ¿Cuál es la importancia de los estoicos hoy en día? ¿Por qué los estoicos son importantes, ¿no? Yo dentro de la reflexión es que te digo, lleva una importancia y te recalca la importancia de trabajar tu identidad, de trabajar el espíritu, de forjarlo, de la virtud, la exigencia al propio, de no lamentarse por situaciones que puedan agobiarlo, que lo limiten, sino que es una cuestión que puede seguir creciendo constantemente, ¿no? Y es lindo, ¿no? Trabajar el tema de la identidad cuando de repente estamos en una sociedad que de repente está trabajando, no digo la pérdida de la identidad, sino múltiples entidades que desligan al sujeto de su realidad, ¿no? Vamos a decirlo. Estamos explorando una realidad virtual que de repente, que de un clic al otro exige bastante, ¿no? Es como la más desgastante de las existencias del individuo, estar publicando constantemente para poder llegar a ser, porque si no tu ser se diluye. Yo digo que los estoicos es como, volvamos al mundo como tú dijiste, volvamos a la tierra y lleguemos a este punto de volver a vivir la vida por sí misma, ¿no? Que es digna de ser vivida, que es conocida, porque a partir de ellos, para ellos hallaríamos la sabiduría y para esto nosotros encontraríamos muchas cosas, ¿no? Pero más que nada, yo digo que pues la vida es digna de ser vivida, no hay que trabajarnos y la principal forma para conocer es colocándonos y situándonos en el mundo, y para ello necesitamos una imagen de nosotros mismos, ¿no? De lo que nos es propio, de lo que no tambalee, de lo que ahí se mantenga y se sostenga. Desde ese punto que nos podamos agarrar, diría Descartes, para poder empezar a conocer. Mi conclusión de los estoicos, yo creo que la forma en la que puedes pensar a los estoicos y la forma en la que puedes entenderlos de la mejor manera sin adentrarte tanto en su conocimiento, sin ser tan explícito, cómo puedes vivir de la manera en la que un estoico quisiera o de la manera más estoicamente posible, yo diría que vive como la naturaleza te lo dicta. ¿Por qué? Pues porque precisamente esta razón del mundo que la adoptan y que los estoicos atribuyen completamente a la naturaleza es algo por lo que tienes que seguir. Es algo tan seguible, tan apreciable, que tienes que vivir conforme a ello. Entonces, de hecho, ahí decían, ¿no? Que la naturaleza necesita tan poco, requiere tan poco, y tú que quieres tanto, vive conforme a la naturaleza. Yo creo que esa es la gran enseñanza de los estoicos, y no es un vete en cueros o agarra solo fruta de los árboles y ya con eso, no. Es un vive conforme la razón del mundo en el que nos encontramos todos. Para eso, lo importante es primero encontrar cuál es la razón del mundo. Cuál es esa razón que le da forma a todo, que hace que todo se guíe. Y una vez que la logres captar, porque yo creo que eso es bastante personal, la captación de esta razón no es como que de pronto te la van a dictar un día. Una vez que ya la encontraste, vive conforme a ella. Esa es la gran lección que yo podría concluir de los estoicos. Y bueno, después de estas lindas palabras de Ricardo, pues llegamos al final, no sé qué más podamos decir. Espero que nos puedan acompañar en el siguiente programa, que por ahí vamos a andar también. Pero sí, les agradecemos su compañía, nos gustaría escuchar su opinión. Y pues en fin, hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar Papel y Piedra. Y pues linda noche, buenas tardes, buenos días. Depende a qué hora nos escuchen. Hasta la próxima. Adiós.